Mi propia familia me hizo morir por dentro. Cuando descubrieron el fruto que crecía en mí, mi padre me miró a los ojos y dijo: «Tú y esa aberración no van a manchar nuestro nombre». Aquella noche, él hizo algo que nunca pude imaginar. Ah, mis queridos, qué bendición encontrarlos hoy. Mi nombre es Esperanza Joaquina Hernández. Tengo 76 años y vivo en este pueblito bendecido llamado Valle de Bravo, en el corazón del Estado de México. No es el lugar donde nací, pero fue aquí donde encontré paz después de tanto tormento. Hoy soy conocida como la Bruja de las Aguas, pero no se asusten con ese apodo, ¿eh? Es porque soy la única buceadora de la tercera edad que explora las profundidades cristalinas del lago de Valle de Bravo. Imaginen nomás a una señora de 76 años buceando en cuevas subacuáticas, fotografiando peces coloridos y ayudando a preservar este paraíso natural. Nunca imaginé que a mis 70 y tantos años estaría nadando entre cardúmenes y cavernas subacuáticas con un tanque de oxígeno en la espalda. Comencé a bucear algunos años después de llegar aquí a Valle de Bravo a mis 30 y pocos años. Fue mi yerno, instructor de buceo, quien insistió para que lo intentara. «Suegra, usted necesita ver lo que existe debajo de estas aguas», me decía. Al principio me pareció una locura. Apenas sabía nadar bien, pero cuando me puse la máscara por primera vez y vi ese mundo escondido con sus colores imposibles y peces que parecían joyas vivas, fue como nacer de nuevo. Hoy, además de bucear 3 veces por semana, doy charlas en las escuelas sobre la importancia de la preservación de los lagos. Los niños adoran cuando les muestro mis videos subacuáticos y les cuento sobre los secretos que las aguas guardan. Los turistas se quedan boquiabiertos cuando me ven saliendo del agua con todo el equipo. Algunos hasta piden tomarse fotos conmigo. ¿Pueden creerlo? Una viejita de cabellos blancos emergiendo de las aguas con un tanque en la espalda. Mi casa queda cerquita del lago, en una pequeña quinta, pero acogedora. Las paredes están todas decoradas con mis fotografías subacuáticas, cada una con una historia que contar. Está aquella de la carpa gigante que nadó tan cerca que casi golpeó mi cámara. La de la tortuga que paseaba perezosa entre las plantas acuáticas. Y mi preferida, el registro de la gruta secreta que descubrí durante una expedición con estalactitas azules que nadie había fotografiado antes. Mi buceo más profundo fue a 30 metros el año pasado. El médico casi tuvo un soponcio cuando lo supo, pero mis exámenes están todos en orden. «¿La señora tiene el corazón de alguien de 50 años?» dijo asombrado. Siempre respondo: «Es porque dejé las tristezas en la superficie, doctor». Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya de nochecita con las estrellas en el cielo? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita buceadora. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en las profundidades del alma, así como las aguas guardan sus secretos. Una historia sobre dolor, pero también sobre fuerza, sobre cómo a veces necesitamos ahogarnos en desesperación antes de aprender a nadar contra la corriente de la vida. No es fácil hablar sobre ciertas cosas, pero como dice la gente de aquí, agua estancada cría musgo. Y tal vez, contando mi historia, pueda ayudar a alguien que se esté sintiendo ahogado por los problemas de la vida. Voy a regresar en el tiempo a cuando era apenas una niña viviendo en el interior de Chihuahua, en un lugar tan diferente de este Valle de Bravo que me acogió. Un lugar donde el silencio pesaba más que cualquier palabra dicha en voz alta. Nací en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, en 1949, una época en que el desierto de Chihuahua todavía era un misterio para mucha gente de fuera, pero para nosotros era el patio trasero de casa. Nuestra familia vivía en una casa de adobe simple, pintada de amarillo claro, con un terreno grande al fondo, donde mi padre criaba algunas gallinas y cultivaba frijoles. El techo
Era de teja roja, las ventanas de madera oscura que crujían cuando el viento fuerte golpeaba. El piso de madera hacía ruido cuando pisábamos, como si la casa siempre estuviera contando historias. Mi padre, Ignacio Hernández, era agente aduanal en la frontera. Un hombre alto, de postura rígida, como si todavía estuviera en el ejército, donde sirvió por 10 años antes de conseguir el empleo en la aduana. Tenía ojos castaños pequeños, siempre atentos, y un bigote grueso que recortaba con precisión militar todas las mañanas. Se vestía impecablemente, incluso en el calor sofocante de Ciudad Juárez, siempre de pantalón formal y camisa de manga larga. Era respetado en la ciudad, algunos por admiración, la mayoría por miedo. Mi madre, Mercedes Ramírez, era lo opuesto, delicada, de voz baja, siempre con un rebozo colorido atado en sus cabellos negros. Venía de una familia de guatemaltecos que cruzó la frontera durante la Guerra Civil. Era maestra de primaria, pero dejó de dar clases cuando se casó, porque mi padre decía que mujer de familia decente no trabaja fuera. Ella obedecía todo callada, con una sonrisa triste que parecía permanentemente cosida en su rostro. Mi hermano, Gustavo, era 4 años mayor que yo. Desde pequeño era el orgullo de mi padre. Tenía la misma postura, la misma forma de andar. A los 10 años ya sabía disparar, pescar y montar a caballo como un hombre. Era el hijo que mi padre quería para seguir sus pasos. Ya yo, niña, era un accidente necesario, como oía mi padre decir una vez a un colega de la aduana cuando tomaba tequila en el portal. Nuestra rutina comenzaba temprano. La campana de la iglesia principal sonaba a las 5 y mi madre ya estaba de pie, encendiendo el fogón de leña para hacer el café y el desayuno. Frijoles fritos con huevos que comíamos antes de que saliera el sol. Mi padre salía para el trabajo a las 6, siempre con su revólver en la cintura y un maletín de cuero bajo el brazo. Gustavo iba a la escuela por la mañana y yo por la tarde. Mientras estaba en casa, yo ayudaba a mi madre con los quehaceres domésticos. Aprendí desde temprano a lavar ropa en la pila de cemento del patio, a planchar con hierro de brasa, a cocinar los platos típicos de la región, el arroz con pollo, los tamales, los chilaquiles que aprendimos con los vecinos de la ciudad. Mi madre hablaba poco mientras trabajábamos, pero tarareaba canciones en quiché que yo nunca entendí completamente. Los domingos eran especiales. Íbamos todos a misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo con mi vestido almidonado, mi hermano de pantalón y tirantes, mis padres elegantes, como si fueran a un evento importante. Después comíamos en casa, o raramente visitábamos a algún pariente o amigo de la familia. Mis juegos eran limitados. «Niña, no te mezcles», decía mi padre. Yo tenía algunas muñecas de trapo que mi madre hacía y jugaba sola en el patio, inventando historias para ellas. A veces, cuando mi padre no estaba, mi madre dejaba que la hija de la vecina, Lupita, viniera a jugar conmigo. Hacíamos casitas con hojas de nopal y piedritas coloridas que recogíamos a orillas del río. El río Bravo era donde yo realmente me sentía libre. Los domingos, ocasionalmente, mi madre me llevaba a mojar los pies en las orillas poco profundas, mientras los hombres pescaban más adelante. El agua turbia y tibia era como un abrazo, y yo me quedaba mirando los barcos que pasaban cargados de mercancías, imaginando hacia dónde iban y qué existía más allá de aquella frontera que podía ver del otro lado. Fue en el año en que cumplí 9 años que las cosas comenzaron a cambiar. Gustavo, con 13, se estaba convirtiendo en un muchachito. Mi padre decidió que era hora de volverse hombre de verdad y comenzó a llevarlo a todos lados, a la aduana, a pescar por más tiempo, hasta a las noches con los amigos en la zona portuaria que todos sabían, pero nadie mencionaba. Mi hermano fue cambiando. El niño que a veces jugaba conmigo a escondidas, que me daba frutas que tomaba del huerto del vecino, se fue transformando. Su mirada comenzó a parecerse a la de mi padre, dura, fría. Comenzó a darme órdenes, como si de repente tuviera autoridad sobre mí. Tráeme agua, límpiame los zapatos, cállate, mujer no opina. Eran las mismas frases que mi padre usaba con mi madre, y cuando yo me quejaba, él decía,
Papá me mandó a practicar para cuando tenga mi propia casa. Una noche desperté con gritos en la sala. Era mi madre llorando y mi padre gritando: «Estás criando a la niña para ser rebelde. ¿Ves lo que pasa cuando no me obedeces? ¿Quieres que ella acabe como la hija de Aristeo?» No sé quién era la hija de Aristeo, pero por el tono de la voz de mi padre, debía ser alguien que había hecho algo terrible. Al día siguiente, mi madre estaba con el ojo morado, pero sonrió como si nada hubiera pasado. Dijo que se había golpeado con la esquina de la mesa. Fue la primera de muchas excusas que escuché a lo largo de los años. Yo tenía 11 años cuando noté la forma en que Gustavo comenzó a mirarme. Ya no era la mirada de un hermano, era algo que me hacía sentir sucia, como si hubiera lodo pegado en mi piel, que no salía incluso después de frotar con fuerza. Comencé a cerrar con llave la puerta del cuarto por la noche, empujando una silla debajo de la manija. Una tarde, volviendo de la escuela, pasé por la sala y escuché a mi padre conversando con Gustavo. «Un hombre tiene sus necesidades, hijo, y a veces cuando no hay cómo satisfacerlas afuera, hay que arreglárselas en casa mismo». Mi corazón se heló. No entendí completamente lo que aquello significaba, pero sabía que era algo malo, muy malo. Esa misma noche, puse mi silla en la puerta, como siempre hacía, pero de madrugada desperté con el ruido de la silla siendo arrastrada. La puerta se abrió despacio y la silueta de Gustavo apareció contra la luz débil que venía de la calle. «Si gritas, papá te mata a ti y a mamá», dijo en voz baja. Lo que pasó después, lo guardé en un lugar tan profundo de mi mente que a veces parece que le pasó a otra persona, no a mí. Una niña de 11 años que murió aquella noche para que otra pudiera sobrevivir. Por la mañana me lavé con tanta fuerza en la pila del patio que mi piel se puso roja. Mi madre vio mis lágrimas silenciosas, los rasguños en mis brazos, la forma como apenas podía caminar. Ella me abrazó fuerte y lloró conmigo, pero no dijo nada. En aquel momento entendí que ella sabía. Tal vez siempre supo que esto pasaría. Las noches se volvieron una pesadilla que se repetía. Yo intentaba quedarme despierta, rezaba a la Virgen de Guadalupe, imploraba en silencio por ayuda. Pero nadie vino a salvarme, ni siquiera mi madre, que una vez susurró: «Aguanta firme, mi hija. Un día podrás salir de aquí». Yo no pude. Así entré en la adolescencia, cargando un secreto que pesaba más que el mundo entero en mis espaldas de niña. Los años que siguieron fueron una pesadilla sin fin. Entre los 11 y los 13 años, viví dividida en dos esperanzas: la que todos veían, la niña quieta, obediente, que ayudaba a la madre y iba a la escuela y a misa los domingos, y la otra que solo existía de noche cuando la puerta de mi cuarto se abría. Esta segunda yo, Esperanza, estaba muriendo poco a poco como una planta sin luz. Gustavo, ahora con 17 años, estaba terminando la escuela y preparándose para seguir la carrera militar, como mi padre siempre quiso. Un futuro oficial del ejército. Mi padre se jactaba con los vecinos en la tienda del señor Ovidio. Sangre de militar no falla. Mientras tanto, mi madre se consumía como una vela que va apagándose, cada vez más delgada, más silenciosa. A veces la sorprendía mirándome con lágrimas en los ojos. Otras veces, cuando estábamos solas en la cocina, sostenía mis manos y susurraba: «¿Recuerdas la historia de Moisés que la maestra contó en la escuela? Dios siempre prepara un camino a través de las aguas. Mi hija, ten fe». Yo no entendía cómo Dios podía permitir lo que sucedía en aquella casa. En las noches en que la pesadilla se repetía, yo cerraba los ojos e imaginaba que estaba buceando en el río Bravo, dejando que la corriente me llevara lejos, a un lugar donde nadie me conociera o pudiera lastimarme. Fue en esa época que conocí a doña Hortensia, una señora que vendía hierbas medicinales en el mercado municipal. Mi madre me mandó a comprar hierbabuena y toronjil para hacer té, pues andaba con insomnios terribles. Doña Hortensia, con sus cabellos blancos, siempre cubiertos por un rebozo colorido y manos arrugadas que olían a romero, miró profundamente en mis ojos cuando fui a su puesto. «El cuerpo enferma cuando el alma está sufriendo, niña», me dijo.
poniendo un puñado extra de toronjil en la bolsa de papel. Vuelve aquí la semana que viene. Tengo algo para ti. No sé por qué, pero confié en ella. Tal vez fue su mirada bondadosa, tal vez la desesperación de no tener a nadie más a quien recurrir. A la semana siguiente, volví. Ella me entregó un pequeño frasco de vidrio oscuro. Esto es aceite de pirul del desierto. Pásalo en las muñecas y detrás de las orejas antes de dormir. Aleja las pesadillas y los malos espíritus, explicó apretando mi mano. Y si necesitas conversar, estoy aquí todos los miércoles y sábados. El aceite tenía un olor fuerte, terroso y un poco dulce. No creí realmente que funcionaría contra malos espíritus. Mi espíritu maligno tenía nombre y apellido, después de todo. Pero comencé a usarlo de todas formas, escondiendo el frasco debajo del colchón. Por algunas semanas, milagrosamente, las visitas nocturnas disminuyeron. Gustavo se quejaba del olor cuando se acercaba. Decía que era hedor de indio. Eso me dio un pequeño alivio, una pausa para respirar. Fue en ese período que comencé a sentir los cambios en mi cuerpo. Mi menstruación, que había comenzado hacía poco más de un año, dejó de venir. Mis senos se pusieron doloridos. Por la mañana, unas náuseas terribles me hacían correr al patio y vomitar escondida detrás de la pila. Al principio, pensé que estaba enferma, tal vez con alguna fiebre del desierto. Pero con el pasar de las semanas, un miedo helado comenzó a crecer dentro de mí. Recordé las conversaciones susurradas que oía entre las mujeres mayores en el mercado sobre muchachas que se perdieron y tuvieron que irse de la ciudad a toda prisa, sobre vientres que crecían y traían vergüenza para las familias. Comencé a mirarme en el pedazo de espejo roto que tenía en el cuarto, levantando el camisón para ver si mi vientre estaba diferente. Una tarde, lavando ropa con mi madre, me desmayé. Cuando desperté, ella estaba pasando un paño mojado en mi frente, los ojos llenos de una tristeza que nunca había visto antes. «Mamá, creo que estoy enferma», dije, la voz temblorosa. Ella apretó mi mano con fuerza. «¿Hace cuánto tiempo que no sangras, hija?». La pregunta confirmó mi peor miedo. El mundo entero pareció derrumbarse sobre mí. «Casi 3 meses», respondí en un hilo de voz. Mi madre cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. «Dios mío, ¿qué hicimos para merecer tanto castigo?», murmuró más para sí misma que para mí. Aquella noche, ella vino a mi cuarto cuando todos dormían. Se sentó en el borde de mi cama y dijo en voz baja: «Esperanza, estás esperando un hijo». Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Un hijo, una vida creciendo dentro de mí, fruto de aquel horror. Yo tenía 13 años y apenas entendía lo que estaba pasando con mi cuerpo. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», pregunté, las lágrimas corriendo silenciosamente. «Hay algunas mujeres en la ciudad que saben cómo resolver este tipo de problema», dijo vacilante. «Pero es peligroso. Muchas muchachas no sobreviven». Pensé por un momento que tal vez esa fuera la solución, no sobrevivir, acabar con todo de una vez. Pero algo dentro de mí, un instinto que no sabía que tenía, me hizo rechazar esa idea. «Tu padre no puede saberlo», continuó mi madre. «Él los mataría a los dos». «¿Y Gustavo?». «Fue él», dije, finalmente encontrando valor para decirlo en voz alta. «Fue él, mamá, todas aquellas noches». Mi madre cubrió su boca con las manos, como si quisiera sofocar un grito. «Lo sé, mi hija, lo sé, que Dios me perdone, pero siempre lo supe y no pude hacer nada. Pero ahora tenemos que encontrar una manera». En los días siguientes vivimos en un estado de terror constante. Mi madre intentaba esconder mis náuseas matutinas, me daba ropa más holgada para usar. Comencé a faltar a la escuela, diciendo que estaba con fiebre del desierto. Mientras tanto, discutíamos en susurros qué hacer. «Tengo una prima en Monterrey», dijo mi madre. «Tal vez ella te reciba por un tiempo. Podemos decir que fuiste a estudiar allá». Pero en el fondo sabíamos que no teníamos cómo hacer eso sin dinero, sin el permiso de mi padre. Estábamos atrapadas.
fue doña Hortensia quien nos dio una esperanza. Cuando mi madre fue a comprar hierbas para calmar los nervios, acabó desahogándose con ella. La vieja señora escuchó en silencio y después dijo: «Trae a la niña aquí mañana. Tengo unos conocidos que pueden ayudar». Al día siguiente fuimos juntas al mercado. Doña Hortensia nos llevó hasta los fondos de su pequeña casa, que quedaba cerca del puerto. Allí nos presentó a una pareja, don Teodoro y doña Dolores. Ellos eran camioneros, transportaban mercancías por la carretera desde Ciudad Juárez hasta Monterrey y otras ciudades. «Ellos pueden llevar a la niña», explicó doña Hortensia. «Tienen parientes en Aguascalientes que pueden acogerla hasta que el bebé nazca. Después deciden qué hacer». Era un plan arriesgado, pero parecía nuestra única oportunidad. El problema era cómo salir de casa sin levantar sospechas. Mi madre decidió que tendríamos que contarle a mi padre sobre el embarazo. No sobre quién era el padre del niño, sino decir que me había involucrado con algún muchacho de la escuela. «Él se pondrá furioso, te castigará, pero no te matará frente a testigos», razonó. «Cuando él salga para el trabajo, huimos». La idea me aterrorizaba, pero no veía otra salida. Fue con el corazón en la garganta que una noche de viernes, después de la cena, mi madre pidió hablar con mi padre en la sala. Nos llamó a mí y a Gustavo también. «Ignacio», comenzó, la voz temblorosa, «tengo algo serio que contarte sobre Esperanza». Mi padre levantó los ojos del periódico, irritado por la interrupción. «¿Qué hizo esta niña ahora?» «Ella está esperando un hijo». El silencio que siguió fue como el aire pesado antes de una tormenta en el desierto. Mi padre quedó inmóvil, el rostro cambiando de color lentamente, de normal a rojo, después casi morado. «¿Qué?», finalmente dijo, la voz baja y peligrosa. «Esperanza está embarazada», repitió mi madre, sosteniendo mi mano con fuerza. Mi padre se levantó lentamente, como un puma preparándose para atacar. Me miró con un odio que me hizo helar hasta los huesos. «¿Quién fue?», preguntó. «¿Qué desgraciado te hizo esto?». Yo no conseguía hablar. El miedo había congelado mi voz. Mi madre apretó mi mano, una señal silenciosa de que no debería decir la verdad. Pero antes de que cualquiera de nosotras pudiera responder, Gustavo, que se había puesto pálido como el papel, se levantó también. «Papá», dijo, la voz extrañamente calma, «la culpa es mía». El silencio que tomó la sala fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mi padre miraba a Gustavo como si no reconociera al propio hijo. Mi madre soltó un gemido bajo, apretando mi mano con tanta fuerza que dolía. «¿Qué dijiste?», mi padre preguntó en un susurro peligroso. Gustavo sostuvo su mirada. Había algo extraño en los ojos de mi hermano. No era arrepentimiento ni vergüenza, era casi orgullo. «Ella es mía», dijo en un tono que hizo revolver mi estómago. «Siempre lo fue». Lo que sucedió enseguida fue tan rápido que apenas tuve tiempo de entender. Mi padre avanzó sobre Gustavo con un rugido animal, agarrándolo por el cuello de la camisa. «Desgraciado monstruo». A cada palabra sacudía a mi hermano con violencia. Gustavo no reaccionó, solo sonreía de una forma que me daba escalofríos. «Usted me enseñó, papá. Un hombre tiene sus necesidades, ¿recuerda?». Mi padre lo tiró contra la pared con tanta fuerza que el retrato de la Virgen de Guadalupe cayó y se rompió. Después se volvió hacia mí y mi madre, el rostro desfigurado por la rabia. «Ustedes dos», dijo, señalando con un dedo tembloroso. «¿Ustedes permitieron esto? ¿En mi casa, bajo mi techo?». Mi madre se levantó, poniéndose frente a mí. «Ignacio, la niña es víctima. Ella tiene apenas 13 años. Por favor, piensa». El golpe que mi padre dio a mi madre resonó en la sala como un disparo. Ella cayó de vuelta en la silla, el labio sangrando. Yo grité, tratando de protegerla, pero mi padre me agarró por el brazo, arrastrándome fuera de la sala. «Papá, por favor», imploré, tratando de soltarme. «No hice nada malo». «Cállate», gritó, arrastrándome por el pasillo hasta el fondo de la casa, donde quedaba el sótano. Era un lugar oscuro y húmedo que él usaba para guardar herramientas y las cajas de contrabando que a veces traía de la frontera.
Voy a resolver esto de una vez por todas. Esta vergüenza no va a manchar el nombre de nuestra familia. Abrió la pesada puerta de madera y me empujó escalera abajo. Caí duramente en el suelo de tierra apisonada, sintiendo un dolor agudo en el brazo. Desde arriba, mi padre me miraba con ojos que ya no tenían nada de humano. «Tú y esa cosa dentro de ti no van a salir de aquí», dijo, la voz helada. «Si Dios quiere, ninguno de los dos verá la luz del día otra vez». La puerta se cerró de golpe, sumergiéndome en la oscuridad casi completa. Oí el ruido del cerrojo y después sus pasos alejándose. Me quedé allí tirada en el suelo húmedo, llorando silenciosamente, una mano sobre mi vientre todavía plano. No sé cuánto tiempo pasó. Podían ser horas o días. La oscuridad era casi total, excepto por una rendija minúscula en la pared que dejaba entrar un hilito de luz. El sótano olía a moho y a algo que reconocí como el queroseno que mi padre usaba en las lámparas. De vez en cuando oía gritos ahogados viniendo de la casa, la voz de mi madre implorando, ruidos de cosas rompiéndose. Después, silencio. Palpé el suelo alrededor, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Mis dedos tocaron objetos fríos, herramientas, latas vacías, pedazos de cuerdas. Me arrastré hasta encontrar un rincón menos húmedo y me acurruqué allí, temblando de frío y miedo. «Mamá», susurré a la oscuridad. «Ayúdame, por favor». No sé cuándo me dormí, pero desperté con el sonido del cerrojo siendo movido. La puerta se abrió y la luz débil de una lámpara iluminó el sótano. Era mi madre, el rostro hinchado de tanto llorar, un hematoma oscuro alrededor del ojo. «Mi hija», susurró, bajando las escaleras con dificultad. «Tiene que ser rápido. Él salió para buscar al padre Anselmo. Quiere que confieses tus pecados antes de...». Ella no consiguió completar la frase, pero no necesitaba. Entendí lo que mi padre planeaba. El pánico me dominó por un instante, pero después vino una calma extraña, casi sobrenatural. «Traje un poco de comida y agua», dijo mi madre, colocando un paquete en el suelo a mi lado. «Y esto...». Me entregó una pequeña llave oxidada. «Es de la puerta trasera del sótano que da al patio. Tu padre no se acuerda de ella. Hace años que está cerrada. La cerradura está oxidada. Va a ser difícil abrir». Miré la llave, después a mi madre. «Ven conmigo», imploré. Ella sacudió la cabeza, lágrimas corriendo. «No puedo. Él nos mataría a las dos». «¿Y Gustavo? ¿Qué pasó con él?», pregunté sin realmente importarme. «Tu padre lo ató en el cuarto. Va a mandarlo al ejército mañana mismo. Dijo que ellos van a enderezar lo que él estropeó». Ella sostuvo mis manos. «Escucha, necesitas ir al puerto. Busca a doña Hortensia. Ella estará esperando. Don Teodoro va a llevarte en su camión esta noche». «¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo?». Mi madre sonrió tristemente. «Voy a estar bien. Cuando tu padre vuelva, voy a decir que vine a rezar por tu alma. Y cuando él descubra que huiste...». Ella se estremeció. «Bueno, no será la primera vez que él descarga su rabia en mí». «Mamá, no. Ve, mi hija, vive por ti y por ese niño que no tiene culpa de nada». Ella me abrazó con fuerza, como si quisiera grabar en mí su olor, su calor. Después se levantó con dificultad. «Espera a que él salga de nuevo», instruyó. «Él va a buscar a los hombres de la policía cuando el padre llegue. Ese será tu momento». Con una última mirada, subió las escaleras y cerró la puerta, dejando la lámpara conmigo. Oí el cerrojo siendo colocado nuevamente. Una actuación para que mi padre no sospechara. Comí un poco del pan y la carne seca que ella trajo. Bebí agua. Después comencé a examinar el sótano con más atención, buscando la tal puerta trasera. La encontré escondida detrás de algunas cajas apiladas. Era pequeña, más parecida a una trampilla, y estaba clavada con tablas. Usando un destornillador oxidado que encontré entre las herramientas, comencé a trabajar en las tablas, tratando de no hacer ruido. Mis dedos sangraban con el esfuerzo, pero no paré. Cada clavo que salía era un paso más cerca de la libertad.
Finalmente, después de lo que pareció horas, conseguí remover todas las tablas. La puerta estaba allí, pequeña y antigua. La llave entró en la cerradura, pero no giraba. Traté de forzar, pero estaba completamente oxidada. La desesperación comenzó a dominarme nuevamente. Miré alrededor, buscando alguna solución. Mis ojos cayeron sobre el queroseno de la lámpara. Recordé a mi padre diciendo que era bueno para soltar el óxido. Derramé un poco de líquido en la cerradura, rezando para que funcionara. Esperé algunos minutos y traté nuevamente la llave. Esta vez, con un chirrido terrible, giró. Empujé la puerta, sintiendo la resistencia de años sin uso. Finalmente, con un último esfuerzo, se abrió al aire de la noche. Una abertura pequeña, pero suficiente para que yo pasara. En ese momento, oí voces viniendo de la casa. Mi padre había vuelto y no estaba solo. Reconocía la voz grave del padre Anselmo. No había más tiempo. Apagué la lámpara y me apreté por la abertura, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro por primera vez en días. El patio estaba oscuro, iluminado apenas por la luna llena que flotaba sobre el río Bravo. Agachada como un animal perseguido, corrí hacia la cerca de los fondos. Era demasiado alta para saltar, pero había un agujero por donde el perro del vecino solía pasar. Me forcé a través de él, rasgando mi vestido y arañando mi piel, pero no sentí dolor. Solo sentía la desesperación de la huida. Las calles de Ciudad Juárez estaban casi desiertas a esa hora. Algunos borrachos tambaleaban de regreso del puerto. Un perro ladraba a lo lejos. Me mantuve en las sombras, corriendo lo más rápido que podía en dirección al mercado, donde doña Hortensia vivía. Cuando finalmente llegué, estaba sin aliento y temblando. Golpeé levemente en la puerta trasera, con miedo de que alguien me viera. Después de un momento que pareció eterno, la puerta se abrió. Doña Hortensia estaba allí, como prometido, los ojos preocupados mientras me jalaba para adentro. «Virgen Santísima», susurró, viendo mi estado. «¿Qué te hizo ese demonio?» No conseguí responder. Solo me derrumbé en sus brazos, llorando como nunca había llorado antes. Ella me abrazó, meciéndome como si yo fuera una niña pequeña. «Está todo bien ahora», murmuró, acariciando mis cabellos sucios. «Estás a salvo». Pero yo sabía que no era así. No estaría segura mientras estuviera en Ciudad Juárez, mientras mi padre pudiera encontrarme. «¿Don Teodoro?», pregunté entre sollozos. «Está esperando en el puerto», confirmó. «El camión sale en 1 hora. Va a llevarte hasta Durango y de allí puedes seguir para Aguascalientes». Ella me llevó a un cuarto en el fondo de la casa, donde una palangana con agua tibia esperaba. Me ayudó a lavar la cara y las manos, limpió los cortes y rasguños con una infusión de hierbas que ardió como fuego. Después me dio un vestido simple, pero limpio, y un rebozo para cubrir la cabeza. «Come», dijo, ofreciéndome un plato de frijoles cocidos con carne. «Necesitas fuerza para el viaje y para lo que viene por delante». Mientras comía, ella me explicó el plan. Don Teodoro me llevaría en el camión junto con la carga. Yo quedaría escondida entre los sacos de mercancía. En Durango, una sobrina de ella me recibiría y me ayudaría a seguir para Aguascalientes, donde vivían parientes que podrían acogerme. «¿Y después?», pregunté, la realidad de mi situación pesando sobre mí. Una niña de 13 años, embarazada, sin familia, sin dinero, sin educación. Doña Hortensia sostuvo mis manos con firmeza. «Después, mi hija, vas a encontrar tu camino, como el agua del río que siempre encuentra un pasaje, incluso entre las piedras más duras». El viaje por la carretera comenzó esa misma noche. Don Teodoro me escondió entre sacos de frijoles y harina, cubriéndome con una lona áspera. «No hagas ruido, niña», advirtió con voz grave. «Hay inspectores y policías que revisan los camiones y tu padre debe estar moviendo cielo y tierra para encontrarte». El camión era pequeño y se sacudía con cualquier movimiento de la carretera. El motor hacía un ruido rítmico que, en otras circunstancias, podría hasta ser relajante, pero para mí
Cada ruido diferente era motivo de pánico. Cada vez que el camión disminuía la velocidad o paraba, mi corazón se disparaba, pensando que eran los hombres de mi padre. Pasé la primera noche entera despierta, sudando debajo de la lona, el olor fuerte de los granos dejándome aún más nauseosa. Por la mañana, cuando el camión paró en algún lugar, oí voces masculinas acercándose. «¿Y qué hay, Teodoro? ¿Qué traes hoy?», preguntó una voz desconocida. «Lo de siempre, don Aristeo. Frijoles, harina, un poco de cuero». «¿Viste a una niña por ahí? 13 años, flacucha, pelo largo oscuro. El agente aduanal de Ciudad Juárez está ofreciendo buena recompensa. Parece que la hija se fugó de casa». Mi sangre se heló. Contuve la respiración, esperando la respuesta de don Teodoro. ¿Una niña? No, no vi nada. Pero si sé de algo, aviso. La voz de él sonaba calma, natural, como si estuviera hablando sobre el clima. Hubo un momento de silencio y pensé haber oído pasos en el camión. ¿Estarían revisando? Cerré los ojos con fuerza, rezando a cualquier santo que pudiera oírme. «Está bien, entonces», dijo finalmente la voz. «Sigue viaje». El camión volvió a moverse y solo entonces me di cuenta de que había contenido la respiración todo el tiempo. Cuando ya estábamos lejos, don Teodoro levantó la lona por un instante. «¿Ves? Tu padre está atrás de ti. Policía, inspectores, todo el mundo. Él dijo que robaste dinero y joyas de tu madre antes de huir». Me horroricé. «Eso es mentira. Yo nunca...» «Lo sé», me interrumpió. «Doña Hortensia me contó todo, pero es así como los hombres poderosos hacen. Transforman a las víctimas en culpables». Don Teodoro me dio un poco de agua y un pedazo de tortilla con piloncillo. «Come despacio. El estómago de embarazada es sensible, más en esta sacudida». Por primera vez, alguien hablaba de mi embarazo sin asco o rabia, apenas como un hecho. Sentí un nudo en la garganta y tragué las lágrimas junto con la tortilla seca. El viaje por la carretera duró 3 días. 3 días escondida, saliendo solo de noche, cuando don Teodoro garantizaba que no había nadie cerca. 3 días viendo el desierto pasar, los coyotes tomando sol en las orillas, los conejos bebiendo agua, las aves coloridas que volaban sobre nosotros. Era un mundo vasto y salvaje, tan diferente de la prisión que había sido mi casa. En una de esas noches, sentada en la parte trasera del camión, mientras don Teodoro fumaba nuestro cigarro, él me contó su historia. Había sido militar cuando joven, luchó en la guerra contra los rebeldes, vio horrores que ningún hombre debería ver. Cuando volvió, descubrió que la esposa había muerto de fiebre amarilla y la hija pequeña había sido llevada por parientes a Veracruz. Nunca más las vio. «La vida es como este camino, niña», dijo, soltando un anillo de humo que se deshacía en el aire. «Tiene tramos tranquilos, tiene baches peligrosos, tiene hasta precipicios que parece que van a matarnos. Pero el camino siempre sigue adelante, siempre». Al tercer día llegamos a Durango. La ciudad era mayor que Ciudad Juárez, con casonas antiguas de influencia española y un movimiento intenso en la terminal de autobuses. Don Teodoro me mantuvo escondida hasta el anochecer, cuando finalmente pude salir. Mis piernas estaban entumecidas de estar tanto tiempo en la misma posición y mi estómago rugía de hambre. Como prometido, la sobrina de doña Hortensia nos esperaba en la terminal. Dolores era una mujer de unos 40 años, de piel oscura y ojos bondadosos como los de la tía. Ella me abrazó sin hacer preguntas y me llevó a su casa, en los fondos de una panadería donde trabajaba. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, mostrando un cuartito simple pero limpio. «Mañana temprano sale el autobús para Aguascalientes. Ya arreglé con el chófer, él te va a llevar». Por primera vez en días pude tomar un baño completo, comer una comida caliente sentada a la mesa y dormir en una cama de verdad. Pero el sueño no vino fácil. Pesadillas me perseguían. Mi padre derribando la puerta, arrastrándome de vuelta al sótano. Gustavo con aquella sonrisa terrible, diciendo, «Ella es mía». Mi madre llorando impotente. Desperté varias veces gritando, sudada, el corazón disparado.
Dolores venía, me calmaba, me daba té de toronjil. Va a pasar, decía. Con el tiempo va a pasar. Pero yo sabía que no pasaría. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, Dolores me llevó hasta el punto donde el autobús para Aguascalientes paraba. El chofer, un hombre corpulento llamado Octavio, apenas asintió con la cabeza cuando me vio. No hizo preguntas, no mostró curiosidad, solo indicó la cabina y dijo, «Vamos». Me despedí de Dolores con un abrazo apretado. «Gracias por todo», susurré. «No necesitas agradecer», respondió. «Nosotras las mujeres necesitamos ayudarnos. El mundo allá afuera es demasiado duro». El viaje de autobús fue aún más difícil que el de camión. La carretera era de tierra, llena de baches que hacían que el vehículo saltara y temblara. Cada sacudida era una punzada de dolor en mi espalda, en mi estómago. Traté de concentrarme en el paisaje. El desierto seco, los árboles retorcidos, los cactus y las flores de azafrán silvestre que de vez en cuando aparecían como manchas de sol en la vegetación. Octavio hablaba poco, lo que era un alivio. De vez en cuando ofrecía agua o paraba para que yo hiciera mis necesidades detrás de algún arbusto. Una vez compró tacos de carne en una parada en la orilla de la carretera y compartió conmigo. «Necesitas comer bien», dijo. «Estás comiendo por dos». Me di cuenta de que así como don Teodoro y Dolores, él sabía de mi situación. Probablemente todos sabían. La niña embarazada huyendo del padre. Era humillante, pero al mismo tiempo reconfortante saber que había una red de personas dispuestas a ayudarme. Llegamos a Aguascalientes al final de la tarde del día siguiente. La ciudad me pareció enorme, ruidosa, aterradora. Casas y más casas, carros, personas apuradas. Octavio me dejó en una dirección en el barrio del centro, una casa simple de ladrillo a la vista, con un pequeño comercio en el frente que vendía hierbas medicinales. El letrero decía, «Hierbería de Doña Altagracia». «Aquí», dijo, «la vieja te está esperando». Bajé con mis pocas cosas, el vestido que doña Hortensia me había dado, un paquete con comida que Dolores preparó y un atadito con hierbas para calmar al bebé y fortalecer la sangre. Cuando golpeé en la puerta de la hierbería, mi corazón estaba tan apretado que apenas conseguía respirar. ¿Y si me mandaban de vuelta? ¿Y si no era el lugar correcto? ¿Y si mi padre hubiera llegado antes? La puerta se abrió revelando a una señora de cabellos blancos, recogidos en un moño alto, piel arrugada como pergamino antiguo y ojos tan azules que parecían irreales. Era doña Altagracia, la hermana mayor de doña Hortensia. Ella me miró de arriba a abajo, evaluando. Por un momento terrible, pensé que iba a cerrar la puerta en mi cara, pero entonces sus ojos se suavizaron. «Entra, niña», dijo, abriendo más la puerta. «Has tenido un largo viaje». Fue solo entonces, al pisar en aquella casa desconocida, que la verdad me golpeó con toda la fuerza. Yo nunca más volvería a Ciudad Juárez, nunca más vería a mi madre. Estaba sola en el mundo a los 13 años, con un niño creciendo dentro de mí. Me derrumbé en el suelo, sollozando como nunca antes. Todo el terror, el dolor, la humillación que había guardado durante la huida finalmente desbordaron. Lloré por lo que había perdido, por lo que nunca tuve, por el futuro incierto que me aguardaba. Doña Altagracia no dijo nada, solo se arrodilló a mi lado, con dificultad por causa de la edad, y me abrazó. Dejó que yo llorara hasta no tener más lágrimas, hasta que mi cuerpo temblara de agotamiento. «Ya basta», dijo finalmente, su voz firme, pero gentil. «Llorar no va a cambiar lo que pasó. Lo que pasó, pasó. A partir de hoy, comienzas una nueva vida». Ella me ayudó a levantarme y me llevó dentro de la casa. El olor a hierbas secas era fuerte, reconfortante de alguna forma. En la cocina pequeña, una olla hervía en el fogón de leña. «Primero vas a comer, después vamos a cuidar de esas heridas y mañana...» Hizo una pausa mirando a mi vientre. «Mañana decidimos qué hacer con ese niño». Fue en ese momento,
sentada a la mesa de aquella cocina extraña, que tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Yo voy a tener este bebé, dije, mi voz sorprendentemente firme, y un día lo usaré para destruir a mi padre y a mi hermano. Los meses que siguieron en Aguascalientes fueron una mezcla de dolor y descubrimiento. Mi cuerpo de niña cambiaba cada día, el vientre creciendo como si tuviera vida propia. Y la tenía, claro. Doña Altagracia me acogió sin juzgarme, me dio un cuartito en los fondos de la hierbería y me enseñó el oficio de las plantas. Si quieres sobrevivir en este mundo, niña, necesitas tener un medio de ganarte la vida, decía mientras me mostraba cómo identificar cada hierba, cómo secarlas en el punto correcto, cómo preparar los tés y ungüentos que vendía. Aprendí sobre el poder del cuachalalate para cicatrizar heridas, de la gobernadora para problemas del estómago, de la hierba del pollo para inflamaciones. Mis manos, antes delicadas, ganaron callos y manchas, pero también sabiduría. Y mientras aprendía sobre las plantas que curan el cuerpo, trataba de encontrar algo que curara mi alma. Por la noche, sola en mi cuartito, acariciaba mi vientre y conversaba con aquella vida. «No es tu culpa», susurraba. «Tú no pediste nacer así». Pero al mismo tiempo no conseguía evitar el pensamiento de que aquel niño era mi arma, mi evidencia, mi oportunidad de justicia. En el 5º mes de embarazo, cuando mi vientre ya no podía ser escondido bajo ropas holgadas, doña Altagracia me llamó para una conversación seria. «Esperanza», dijo, sentada en su mecedora con una taza de té de manzanilla. «Dijiste que quieres usar a este niño para destruir a tu padre y a tu hermano. ¿Qué exactamente estás planeando?» Le conté mi plan inicial: volver a Ciudad Juárez cuando el bebé naciera, ir hasta el juez de la ciudad, mostrar al niño como prueba de lo que mi hermano había hecho, exigir que él fuera preso. Doña Altagracia escuchó en silencio, sus ojos azules fijos en mí. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Mi hija, eres valiente, pero todavía tienes mucho que aprender sobre cómo funciona el mundo», dijo. Tomó un sorbo de té antes de continuar. «Tu padre es un hombre poderoso en Ciudad Juárez, agente aduanal, amigo de jueces y delegados. ¿Qué crees que va a pasar si apareces allá con ese niño?» Mi corazón se hundió. En el fondo, yo sabía que ella tenía razón. En el mejor de los casos, van a decir que inventaste todo, que el niño es de algún noviecito. En el peor, bueno, tú conoces a tu padre. ¿Crees que él dudaría en hacer algo peor de lo que ya intentó? Las lágrimas que trataba de contener comenzaron a correr. ¿Entonces no hay justicia? ¿Ellos simplemente salen impunes? Doña Altagracia posó su taza y sostuvo mis manos con firmeza. No dije eso. Dije que tu plan no va a funcionar. Necesitamos algo mejor, algo que no dependa de la palabra de una niña contra hombres poderosos. Fue ese día que conocí al doctor Agustín, un abogado ya anciano que venía a la hierbería a comprar remedios para su presión alta. Doña Altagracia me presentó como su sobrina venida del interior. Él fue gentil, preguntó sobre mi embarazo, comentó que yo parecía demasiado joven. Después que él salió, doña Altagracia me explicó. El doctor Agustín es un hombre raro, honesto y con un fuerte sentido de justicia. Fue fiscal por muchos años antes de jubilarse. Conoce las leyes como nadie. ¿Y cómo puede ayudarme?, pregunté sin entender. Él puede orientarnos sobre el mejor camino legal. No ahora, no todavía, pero cuando sea el momento adecuado. Las semanas pasaron. Mi vientre crecía, así como mi determinación. Comencé a estudiar. Doña Altagracia contrató a una maestra jubilada, doña Teresa, que venía 3 veces por semana a darme clases. El conocimiento es poder, insistía Altagracia. Una mujer instruida es una mujer que nadie engaña fácilmente. Fue doña Teresa quien me habló sobre documentos oficiales por primera vez. México es un país de papeles, explicó. Quien controla los documentos controla la verdad oficial. Esa idea plantó una semilla en mi cabeza. Documentos, pruebas escritas, algo que ni mi padre ni mi hermano pudieran negar. En el 7º mes de embarazo,
comencé a tener problemas, dolores fuertes, sangrado. Doña Altagracia llamó a una partera de confianza, doña Remedios, que me examinó con cuidado. La niña es muy joven, su cuerpo no está listo, explicó a doña Altagracia, como si yo no estuviera presente. Y hay mucho sufrimiento aquí, mucha angustia. El bebé lo siente. Fui obligada a guardar reposo absoluto. Acostada en aquella cama, sin nada que hacer excepto pensar, mi plan comenzó a tomar forma más concreta. El día 10 de mayo de 1963, después de un parto difícil que duró casi 20 horas, di a luz a un niño, un bebé pequeño, pero con pulmones fuertes, que anunciaron su llegada al mundo con un llanto vigoroso. Cuando lo pusieron en mis brazos, sentí una mezcla confusa de emociones. Amor, sí, por aquel ser inocente, pero también miedo, tristeza y una determinación feroz. Mirando a su carita roja, juré que él jamás pasaría por lo que yo pasé, que jamás conocería al monstruo que era su padre biológico y que sería, en vez de eso, mi herramienta de justicia. Voy a llamarlo Justo, anuncié a doña Altagracia, que sonrió con la elección. Un buen nombre que lleva la justicia en el propio significado. En las semanas siguientes, mientras me recuperaba y aprendía a ser madre, a los 14 años, todavía una niña yo misma, continué madurando mi plan. Finalmente, cuando Justo completó 2 meses, pedí a doña Altagracia que invitara al doctor Agustín para una cena. Aquella noche, después que comimos el caldo de pescado que doña Altagracia preparó, conté toda mi historia al abogado, sin omitir ningún detalle doloroso, desde las primeras noches en que Gustavo entró en mi cuarto hasta la huida desesperada por la carretera. El doctor Agustín escuchó todo en silencio, el rostro volviéndose cada vez más grave. Cuando terminé, él se quitó los lentes y frotó sus ojos cansados. En 40 años de carrera vi muchas atrocidades, pero esto... sacudió la cabeza. ¿Qué quieres de mí, Esperanza? Quiero justicia, respondí simplemente. Quiero que mi padre y mi hermano paguen por lo que hicieron, no solo a mí, sino a mi madre también. Y quiero que mi hijo sea registrado correctamente. ¿Registrado correctamente? ¿Qué quieres decir? Quiero que en el certificado de nacimiento de él conste quién es el verdadero padre. Gustavo Hernández, mi hermano. El doctor Agustín reflexionó por un momento. Eso sería altamente inusual y complicado. En la mayoría de estos casos, el niño es registrado apenas con el nombre de la madre o de algún otro hombre que acepte asumir la paternidad. No, insistí. Quiero la verdad en el documento. Es mi derecho y de mi hijo. El problema, explicó el abogado, es que sin la presencia del padre o su consentimiento por escrito, necesitaríamos un proceso de investigación de paternidad. Y aún así sería tu palabra contra la de él. Fue entonces que doña Altagracia, que había estado silenciosa hasta entonces, intervino. ¿Y si tuviéramos más que la palabra de ella? ¿Cómo así?, preguntó el doctor Agustín. Su madre. Si consiguiéramos un testimonio de la madre. Mi corazón se disparó. ¿Mi madre? ¿Pero cómo? Ella nunca dejaría Ciudad Juárez. Tiene demasiado miedo de mi padre. Tal vez no necesite dejarla, sugirió el doctor Agustín pensativo. Un testimonio por escrito, reconocido en notaría. Pero incluso así sería arriesgado para ella. Pensé en mi madre, en sus ojos tristes, en cómo ella siempre sufrió callada. Ella haría esto por mí, dije con convicción. Si supiera que estoy viva, que tengo un hijo, que existe una oportunidad de justicia, ella encontraría valor. La otra cosa, añadió doña Altagracia, Esperanza no es la única víctima en aquella casa. Su madre también sufre abusos hace años. Si pudiéramos documentar eso también... El doctor Agustín comenzó a hacer anotaciones en una pequeña libreta que sacó del bolsillo. Estamos hablando de múltiples crímenes. Si conseguimos pruebas suficientes, podemos abrir un proceso criminal. ¿Y después?, pregunté ansiosa. Después, dijo, mirándome con seriedad,
Tu padre y tu hermano pueden ser presos por muchos años. Una ola de alivio me recorrió, seguida inmediatamente por miedo. Pero ¿cómo hacemos esto sin ponerme en peligro, sin poner a mi madre en peligro? Tenemos que ser muy cautelosos y estratégicos, respondió el doctor Agustín. Primero, necesitamos entrar en contacto con tu madre de alguna forma. Después, reunir toda la documentación posible. El registro de nacimiento de Justo, tu propio registro, declaraciones juradas, evidencias médicas del parto prematuro que confirma la fecha de la concepción. Y lo más importante, completó doña Altagracia, necesitamos un delegado o fiscal en Ciudad Juárez que no esté en la nómina de tu padre. En las semanas siguientes, nuestro plan fue tomando forma. El doctor Agustín movilizó contactos antiguos del Ministerio Público. Descubrimos que un nuevo fiscal había sido designado para Ciudad Juárez, un joven recién graduado llamado Eduardo Ponce, de Guadalajara, sin conexiones locales que pudieran ser explotadas por mi padre. El mayor desafío era contactar a mi madre sin alertar a mi padre. La solución vino a través de una improbable conexión. El hijo de doña Remedios, la partera, era camionero y hacía regularmente la ruta Aguascalientes-Ciudad Juárez. Él aceptó llevar una carta hasta allá y entregarla directamente a mi madre cuando mi padre estuviera en la aduana. Escribí la carta con el corazón en la mano. Conté sobre mi huida, sobre doña Altagracia, sobre el nacimiento de Justo. Hablé sobre el plan de buscar justicia y cómo necesitábamos su testimonio. Al final, coloqué una pequeña foto del bebé que doña Altagracia había tomado con su cámara antigua. 2 semanas después, el camionero volvió con una respuesta. Una nota corta, escrita a las prisas, pero que cambiaría todo. Mi querida hija, gracias a Dios estás viva. El bebé es hermoso. Haré lo que sea necesario. Tu padre viaja a Monterrey la próxima semana para una reunión de 3 días. Es nuestra oportunidad. Con amor, mamá. Aquel pequeño pedazo de papel era todo lo que necesitaba. La rueda de la justicia comenzaba finalmente a girar. Hoy, cuando buceo en las aguas cristalinas del lago de Valle de Bravo, todavía siento aquella misma sensación de libertad que experimenté hace más de 60 años cuando huí por la carretera. El agua siempre fue mi salvación, mi camino hacia la vida nueva. Tal vez por eso me convertí en la bruja de las aguas, porque en las profundidades de los lagos encontré no solo peces coloridos y grutas escondidas, sino también la paz que tanto busqué. El camino de Aguascalientes hasta aquí fue largo y no siempre fácil. Después que conseguimos la justicia, sí, la conseguimos, mis queridos, me quedé en Aguascalientes por algunos años más, ayudando a doña Altagracia en la hierbería y criando a mi Justo. Él creció fuerte y saludable, sin jamás conocer el horror de sus orígenes. Para él, conté apenas que su padre había muerto antes de su nacimiento, lo que, de cierta forma, era verdad. El Gustavo que yo conocí murió para mí el día que me fui de Ciudad Juárez. Mi madre, valiente como nunca imaginé que pudiera ser, no solo proporcionó su testimonio al fiscal Eduardo Ponce, sino que también reunió pruebas físicas. Cartas que mi padre escribió mencionando su plan de eliminar la vergüenza de la familia, ropa mía manchada de sangre que ella había escondido, incluso un diario que mantuvo en secreto por años, registrando los abusos que ambas sufrimos. El juicio fue un escándalo en Ciudad Juárez. El agente aduanal, hombre respetado, y su hijo, futuro oficial del ejército, expuestos como los monstruos que realmente eran. Mi padre fue condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio, secuestro y complicidad en el acto de mi hermano. Mi hermano recibió 15 años por lo que me hizo. No necesité volver a Ciudad Juárez. Mi testimonio fue recogido en Aguascalientes y enviado al tribunal. Justo fue oficialmente registrado con el apellido de Gustavo, una prueba permanente de su crimen. Mi madre finalmente tuvo el coraje de separarse. Vino a vivir con nosotros en Aguascalientes por un tiempo. Pero el trauma que vivió fue demasiado profundo. Su salud nunca más fue la misma. Falleció 5 años después,
pero al menos pasó esos últimos años en paz, conociendo a su nieto, libre del terror que vivió por décadas. Cuando justo cumplió 10 años, decidí que era hora de comenzar de nuevo en otro lugar. Aguascalientes guardaba demasiados recuerdos, algunos buenos, muchos dolorosos. Fue entonces cuando conocí a Armando, un viudo gentil que trabajaba con ecoturismo. Nos conocimos en una feria donde yo vendía mis hierbas. Él buscaba remedios naturales para sus dolores de espalda, después de años guiando a turistas por la Sierra Madre. Nuestra amistad creció lentamente y floreció en amor. Un amor tranquilo, respetuoso, tan diferente de todo lo que conocí en la infancia. Cuando me propuso matrimonio, fui honesta sobre mi pasado. Para mi sorpresa, él no retrocedió. «Lo que importa es quién eres ahora, Esperanza», me dijo. Armando tenía planes de mudarse a Valle de Bravo, un pueblito todavía poco conocido en esa época, pero que él creía que tenía potencial para el turismo por sus lagos transparentes y montañas. Nos mudamos en 1976, cuando justo tenía 13 años. Al principio fue difícil. Abrimos una pequeña posada en la entrada del pueblo con apenas 4 habitaciones. Yo continuaba con mi trabajo con hierbas, haciendo remedios caseros para los habitantes locales. Justo se adaptó bien. Era un muchacho inteligente, estudioso, y tenía el buen corazón de Armando, quien lo crió como un hijo verdadero. Fue Armando quien me enseñó a nadar. Yo, que crecí a orillas del río Bravo, pero nunca había realmente entrado en el agua más allá de la orilla, descubrí un mundo nuevo. El agua limpia el alma, solía decir. Y era verdad. Cada vez que me sumergía en el lago de Valle de Bravo, sentía los dolores del pasado disolviéndose, quedándose atrás. Cuando el turismo en Valle de Bravo comenzó a crecer en los años 90, Armando fue uno de los pioneros en ofrecer paseos de buceo en los lagos. Yo ayudaba en la recepción de los turistas, preparando tés especiales para aquellos que volvían cansados de los paseos. Justo, ya adulto, se graduó en biología y comenzó a trabajar con investigación y conservación ambiental. Armando nos dejó en 2005, tras un infarto fulminante. Tenía 72 años y murió haciendo lo que amaba. Volvía de un buceo en el lago cuando su corazón simplemente se detuvo. Fue un dolor inmenso, pero diferente de aquellos antiguos. Era un dolor limpio, si es que eso tiene sentido. El dolor de perder a alguien que se ama, no el dolor de ser traicionada por quien debería protegerte. Después que él se fue, pensé en dejar los buceos. Al final, ya tenía 56 años, edad en que muchas personas ni siquiera piensan en entrar en el agua, pero fue justamente el buceo lo que me salvó de la depresión. Las aguas claras de Valle de Bravo me llamaban, como si Armando estuviera allí, esperándome. A los 60 años, decidí formarme oficialmente como instructora de buceo. Fui la alumna más vieja del curso. El instructor tenía edad para ser mi hijo, pero completé todos los requisitos y, para sorpresa de muchos, me convertí en la primera mujer de la tercera edad certificada para buceo en Valle de Bravo. Hoy, a los 76 años, todavía buceo regularmente. Mis articulaciones ya no son lo que eran y necesito ayuda para ponerme el equipo, pero dentro del agua soy tan ágil como una joven de 30. Llevo grupos pequeños, generalmente de personas mayores que, como yo, descubrieron que nunca es tarde para comenzar algo nuevo. Justo se casó. Me dio 2 nietos maravillosos, Tomás y Laura, que hoy son adultos y tienen sus propios hijos. Mi bisnieto más joven, Arturo, tiene apenas 5 años y ya me pide que le enseñe a bucear. Le digo que necesita crecer un poquito más, pero ya lo llevo a nadar en las partes poco profundas, mostrándole los pececitos que vienen a comer de nuestra mano. Mi casa sigue siendo aquella quinta cerca del lago de Valle de Bravo. La posada fue vendida hace años, cuando decidí dedicarme exclusivamente al buceo y a la fotografía subacuática. Las paredes están repletas no solo de fotos de peces y grutas, sino también de mi familia. La familia que construí con amor, no aquella que me fue impuesta por la sangre. Y saben, mis queridos, cuando miro hacia atrás a todo lo que viví, ya no siento rabia o amargura. El tiempo y las aguas
Lavaron esos sentimientos. Lo que siento es gratitud por haber sobrevivido, por haber tenido fuerza para comenzar de nuevo, por haber encontrado paz en estas aguas cristalinas de Valle de Bravo. Mis queridos, cuando miro la superficie del agua antes de bucear, veo mi reflejo. Una señora de cabellos blancos, rostro marcado por el tiempo, pero ojos todavía vivos, llenos de propósito. Debajo del agua, sin embargo, la edad no importa. Es como si el tiempo se detuviera, como si el pasado y el futuro se disolvieran, y solo existe aquel momento perfecto de comunión con el universo. Es así como aprendí a lidiar con mi historia, sumergiéndome en ella cuando lo necesito, pero también sabiendo volver a la superficie, respirar el aire puro del presente. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Si estás pasando por algo parecido a lo que viví o conoces a alguien que esté sufriendo en silencio, recuerda, en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Parece imposible creer esto cuando estamos en medio del sufrimiento. Lo sé. Yo también pensé que jamás vería la luz de nuevo cuando estaba encerrada en aquel sótano. Pero incluso allí, incluso en aquel momento terrible, una pequeña llama de esperanza continuaba encendida. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando trataron de llevarme todo. Fue esa dignidad la que me hizo buscar justicia, no solo venganza. Fue esa dignidad la que me permitió criar a mi hijo con amor, a pesar de cómo fue concebido. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Hace 60 años, yo era apenas una niña asustada, huyendo por la carretera. Hoy soy una mujer que bucea en aguas profundas, que fotografía la belleza escondida, que enseña a otros a ver el mundo sumergido. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas, y aún así sonreír. Cada buceo que hago es una celebración de mi libertad conquistada. Cada vez que sostengo la mano de mi bisnieto y le muestro un pececito colorido, estoy reescribiendo mi historia. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay una página nueva para ser escrita, un lago nuevo para ser explorado, una profundidad aún no visitada. Entonces, mis queridos y mis queridas que me están viendo, si están pasando por momentos difíciles, recuerden, somos como el agua. Podemos ser contenidos por un tiempo, pero siempre encontramos un camino para fluir nuevamente. Podemos estar turbios por causa de las tormentas de la vida, pero acabamos por aclararnos y reflejar nuevamente el cielo. Y por favor, si conoces a alguien que está sufriendo abusos, no cierres los ojos. Una palabra de apoyo, una mano extendida, puede ser la diferencia entre desesperación y esperanza. En cualquier país, en cualquier cultura, existen organizaciones preparadas para ayudar. Busca información sobre protección en tu región. La dignidad y el respeto son valores universales, no importa dónde estés. Suscríbanse ahora a este canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita para no perderse historias como la mía. Cada testimonio de superación puede ser la luz que guía a alguien en las aguas turbulentas de la vida. Al suscribirse, no solo apoyan este trabajo, sino que ayudan a formar una red de protección para tantas personas que, como yo un día, sienten que se están ahogando en desesperación. Y cuéntenme aquí en los comentarios qué parte de mi historia tocó más su corazón. ¿Fue mi huida por la carretera, mi lucha por justicia o tal vez mi descubrimiento del buceo en la tercera edad? Compartir nuestras reflexiones crea una comunidad de apoyo donde todos podemos aprender y crecer juntos. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque la vida, mis queridos, es como un río. Puede tener corrientes peligrosas, pero siempre, siempre continúa fluyendo hacia el mar.